El número uno. Number one, El number uno. one, El number uno. El uno, Sebastián Davidovsky, para hablar de todos los temas digitales, tecnológicos. El mejor es nuestro columnista de altavoz. Sebas, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Me pone mucha presión así. El número uno, el mejor El de la historia número que vas a ver. Nunca vas a ver otro mejor en la televisión Y argentina. además autor de bestseller. Sebas, solo dame el título de qué vamos a hablar y presentamos el informe. Vamos a hablar de teletrabajo, del home office, de quedarte en casa para laburar. Perfecto. Bueno, vemos el informe y arrancamos. La pandemia, como en tantas otras esferas de la vida, cambió también la forma en la que trabajamos. A partir de los primeros confinamientos, muchos tuvimos que pasar a trabajar desde casa, a hacer teletrabajo. Según el INDEC, 1 de cada 5 trabajos del año pasado se hicieron de esa manera en el país. Si vemos antes de la pandemia, ese número era muy bajo. Aumentó más de 14 puntos respecto del periodo del 2019. Antes eran muy poquitos los que trabajaban desde su casa. Y también eran muy pocas las empresas que ofrecían esta posibilidad. Por lo cual, el contexto generó condiciones impensadas para que eso ocurriera. Pero claro, no todos los trabajos ni todas las personas pueden cumplir con sus tareas desde el hogar. El teletrabajo no es para todos. Pensemos, por ejemplo, en un cajero de supermercado, en alguien que trabaja en la construcción, en un conductor de taxi o personal doméstico. La mayoría de las profesiones en la Argentina no se pueden hacer desde casa. A ello hay que sumarle actividades como agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, la industria manufacturera, actividades de cuidado y, claro, el sector gastronómico. En cambio, hay otras que sí tienen el potencial de hacerse desde casa, según la organización civil CIPEC. Enseñanza, actividades financieras y seguros, profesionales, científicas y técnicas o actividades relacionadas con la información y comunicación. Pero, ¿depende solamente de la actividad que realicemos? Claramente no. Hay otras variables, como la situación geográfica, el tipo de puesto que tengamos, el género y obviamente del acceso al equipamiento y la conectividad. ¿Por qué no todos podemos hacer teletrabajo? ¿Quedará después de que pase la pandemia? A ver, ¿por qué no todos podemos hacer teletrabajo, Sebas? Y porque básicamente todas las actividades productivas en la Argentina no están preparadas para que hagamos teletrabajo. O sea, si ves los números de lo que pasó el año pasado, era 1 de cada 5 trabajos, ¿no? Se podían hacer desde... 1 de cada 5, yo no sabía ese Sí, dato. muy bajo, muy bajo. O sea, 1 de cada 5 se puede hacer por teletrabajo. y vos tenés que pensar, no sé, te pongo el gran ejemplo de lo que no se puede teletrabajar son, si querés, empleadas domésticas. Sí, ¿no? Que peluquerías. no tienen ninguna, o sea, 0% Claro. de posibilidad de teletrabajar. Y ahí tenés 2 millones de trabajadoras, o sea, en la Argentina. Entonces ahí ya tenés un grueso muy amplio. Obviamente después tenés actividades como, por ejemplo, lo que menciona el informe, ¿no? La construcción, actividades ganaderas. Uno podría pensar también en el comercio, que no tiene la posibilidad de mudarse a hacer home office y vender de casa, porque evidentemente no tienen todos los comercios la posibilidad de trasladar todo su stock a una casa y empezar a vender desde ahí. Entonces, bueno, tenés muchas actividades que, obviamente, el transporte, ¿no? Claro, estaba pensando en los choferes. El taxi, ¿no? Claro. El taxi, el colectivo, digamos, que de repente, bueno, quédate en casa. Bueno, no puede trabajar, no puede pasar a hacer esa misma actividad de casa. Después hay otras actividades que sí, obviamente, pero cuando ves en el grueso total, y esto lo dice CIPEC, lo dice CEDLAS, lo dice el propio Ministerio de Desarrollo Productivo, a ver, el potencial podría ser un poquito más alto, pero la realidad es que cuando ves los números de 2020 ves que solamente 1 de cada 5 trabajos en la Argentina se pudieron hacer desde casa. O sea, Sí, muy yo- bajo. Sí, yo me acuerdo, el año pasado muchas críticas de gente que no tenía conectividad, que tenía otro tipo de laburos y de problemas y decían, che, están discutiendo el teletrabajo, yo me quedo afuera de todas Claro, esas discusiones. Claro, bueno, las fábricas, piensa en la fábrica, la actividad manufacturera, donde vos, a ver, siempre dentro de los sectores tenés también heterogeneidades, ¿no? Por ejemplo, no sé, te digo, la industria editorial quizás tiene mayor posibilidad de teletrabajar que una industria de producción de plásticos, por ejemplo. Claro. ¿no? Donde quizás los puestos administrativos podrían hacer algún tipo de trabajo, pero en realidad el grueso de la actividad productiva en la Argentina no tiene posibilidad. Después está la otra parte, que es la que marcaba Cata, que es, bueno, escúchame, ok, podemos teletrabajar, o sea, podemos hacer esta actividad de forma remota. Bueno, tenemos computadora, tenemos conexión a internet, tenemos un lugar para trabajar. Bueno, eso es Claro, otra parte que del además debate.
te saco el feminismo también, ¿no? La desigualdad con las mujeres muchas veces, que de hecho está en estadísticas reflejado de cómo el teletrabajo afecta de manera negativa a las mujeres. Pero quiero escuchar a las pibas del Zoom, a ver, más allá de las preguntas que tengan para vos, de si les cabe el teletrabajo. Si pudieras elegir, por ejemplo, luz en Tierra del Fuego, ¿elegirías el teletrabajo? Bueno, a mí me tocó transitar la primera etapa de la pandemia, adaptarme a esta nueva metodología que fue el teletrabajo, y tuve un inconveniente que lo quería charlar un poquito con ustedes, que fue cómo medir el tiempo de uso, porque bueno, yo en mi trabajo cumplo mis cantidades de horas exactas y salgo. Ahora, en mi casa, si tengo demanda a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 8 de la noche, no puedo dimensionar ese tiempo, no lo sé distribuir, y me pasaba que me sentía más colapsada que en mi trabajo propio. Porque estaba todo el día conectada a una pantalla, al celu, a la compu pendiente de los clientes, ¿no? A ver, Mica, en Córdoba, antes de que responda Sebas. Yo veo como algo positivo del teletrabajo el hecho de no gastar en transporte, en comida y en gastos extras cuando uno sale de la casa. En mi caso particular, que soy periodista movilera, que estoy en la calle con la gente, no podría estar encerrada en mi casa, pero tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, creo, el teletrabajo, más que nada en la economía del trabajador, pero como dice Luz, en cuestión de tiempo y molestias y demás, es como que no terminas más de trabajar. Brenda, levantabas la mano. Sí, no, que cuando la dominación reviste en forma de libertad, tiene el camino allanado, ¿no? Es como la desgracia de los millennials que amamos nuestro trabajo y empezamos a trabajar como horas y horas y horas y no nos damos cuenta, y después encima nos sentimos culpables porque no administramos nosotros bien nuestro tiempo. Bueno, ahí es como que al fin y al cabo recaemos con la culpa. Es un tema ese de administrar el tiempo, Sebas, que se repite. Totalmente, bueno, de hecho, digamos, gran parte de las discusiones, a ver, se metió en todas las preguntas varias cuestiones, ¿no? Una es, obviamente, cómo nos ordenamos de casa, si trabajamos más, si trabajamos menos, porque también los clientes por ahí nos piden cosas en horarios que están fuera de nuestro horario de trabajo. Eso por un lado. Después está el tema de, en caso que tengamos un empleador, bueno, ¿cómo hacemos también para decir en un momento... Sí, desconecto. Escúchame, este horario ya no es mi horario de trabajo, ¿no? Y de hecho son todas cosas que se vienen planteando en el mundo. Otra ventaja que planteaban, por ejemplo, también es, bueno, está bien, pero si yo no voy a una oficina, no gasto en comida, no gasto en viaje, o sea, tiene algunos beneficios hacer home office. Después tiene otras cosas que no son tan buenas, quizás que no es ver a compañeros, no es ver a personas reales, ¿no? Que tanto extrañamos durante el confinamiento. Pero la realidad es que son todas cosas que están discutiendo, de hecho, en el mundo, ¿no? Sobre todo porque hasta el año pasado, por ejemplo, en Argentina no existía una ley que hablara de teletrabajo. O sea, ¿cuáles son los derechos más allá del confinamiento? Porque la gran discusión es, bueno, después de la pandemia... Claro, ¿cuántos laburos van a quedar con teletrabajo? ¿Cuántos laburos van a quedar? Si bien, a ver... Y quiero hacer esta aclaración antes de hablar de eso. Vos antes hablabas de las mujeres. Sí. Claramente las mujeres tienen menos posibilidades de hacer teletrabajo. ¿Por qué? Porque quizás se dedican a actividades de cuidado, por ejemplo. Entonces, las actividades de cuidado tienen menos posibilidades de teletrabajar. Después, cuanto más guita ganes en tu laburo, cuanto más en la elite estés de salarios, más posibilidades tenés de hacer teletrabajo. Cuanto más nivel universitario, más estudios, más posibilidades de hacer teletrabajo. Ahora, contrariamente a eso, cuanto menos guita ganes, menos posibilidad de que tu actividad sea teletrabajable. Bueno, en Argentina, que nos estamos yendo para abajo, tenemos menos chance. Por eso digo que la mayor cantidad de las actividades en la Argentina no se pueden hacer de forma, es terrible. Eso es terrible. De forma remota. José. Sí, Seba, preguntarte justamente en relación a las responsabilidades que le da al empleador sobre el empleado la nueva ley de teletrabajo que existe. ¿Se está controlando que esa ley se aplique? Porque las cuestiones que trae esa ley son muy interesantes. Por ejemplo, deberían darte insumos, horarios fijos, entre otras cosas, no sé. ¿Quieren que repasemos las cosas que tiene la ley de teletrabajo? Dale, así vemos a ver. Tenemos placas, ¿lo tenés ¿no? una placa? Sí, tenemos una placa, bien, perfecto. Repasemos qué dice la ley de ese teletrabajo entonces con las placas de Seba Davidovsky. A ver, ¿qué es lo que dice? En 3, 2, 1, tiempo. Bueno, ahí está. A ver, algunas de las cosas que son importantes. Esto rige desde el 1 de abril. Sí. Hay tuvo una polémica porque hay toda una especie de gris porque varios dicen, bueno, pero pará, como estamos en pandemia, en emergencia, esto todavía no debería aplicar cuando un empleado entró en un momento que no haya sido... Todo lo contrario, bueno, porque hay un montón de trabajadores que hoy en día trabajan en teletrabajo por la pandemia. Exactamente, bueno, por eso hay como un gris ahí, pero básicamente eso rige del 1 de abril y ahí lo que dice la ley justamente es derecho a la desconexión, es una de las primeras cosas, ¿no? Desconexión digital, que vos tengas
derecho horario para que vos también puedas cumplir con las tareas de cuidado. Por ejemplo, si tenés hijos o tenés un mayor a cargo, quizás en tu casa. Igual remuneración. Que eso igual es el punto 2, es muy difícil, ¿no? Tenés hijos que están con clases virtuales en tu casa, ¿cómo hacer? Debería haber un momento donde vos pactes con el empleador que podés dedicar ese momento o para que el chico haga la tarea o para ir a buscarlo a la escuela si que vuelve en un momento a las clases presenciales. Había otro punto que era sobre la remuneración ahí en la placa, si podemos volver a la placa porque estaba bueno eso. Tiene que ser exactamente igual la remuneración a la que cobra alguien que va presencial. O sea, muchos empleadores quisieron bajar la remuneración con la excusa de que era home office. Mirá qué ratones. Bueno, eso no debería pasar. Después está el derecho a la reversibilidad, que es si vos en un momento trabajás en una oficina, te dijeron andá a hacer home office, vos podés pedir de vuelta que, porque tuviste hijos y porque es un quilombo tu casa, lo que fuera, decir, bueno, quiero volver a la oficina. Quiero volver ahí. Eso es el derecho a la reversibilidad. Y las últimas dos cosas es que te tienen que compensar los gastos por tener equipamiento o los gastos adicionales, como por ejemplo, no sé, está gastando más energía, está gastando la red de internet. Claro, el Wi-Fi te viene como si estarías en la te tienen que garpar la conexión. Ahora, hay empresas que probablemente deben estar pensando, che, esto me sirve mucho más ya dejarlo así, una vez que pase la pandemia, ¿no? Bueno, ahí hay todo un debate, por ejemplo, qué va a pasar con las ciudades y el centro. Por ejemplo, pensemos en el centro de Buenos Aires, ¿no? Que estaba como microcentro ahora es como apocalipsis, ¿no? Pero contrariamente a eso, ves mucho más actividad en los barrios, por ahí. Porque, claro, la gente está trabajando en esos lugares. Entonces, hay muchas empresas que están diciendo, bueno, ¿qué hacemos con el futuro de la oficina en algún punto? Y ahí tenés algunas que, como Twitter o Facebook, que están diciendo, bueno, esto queda para siempre. Mirá. ¿El teletrabajo? ¿Obligatorio o opcional? Deciden ustedes. ¿Quieren quedarse en su casa? Quédense en su casa. Hermoso. Después tenés empresas como Google que están diciendo, no, algunos días oficina, que pidan permiso, o sea, que realmente haya una vuelta a la oficina. Mercado Libre, que está con la misma onda de decir, bueno, modelo mixto, algunos días presencial, algunos días virtual. Y ese es el mejor, si puedes elegir, me parece, yo creo que ¿no? sí, yo creo que la opción de elegir está buena y también está bueno el trabajo en equipo, ¿no? Verse con gente. Y lo último es que Amazon es una de las empresas más duras diciendo, no, para, no. Esto acá funciona. se viene en la oficina. Va a haber algún esquema de virtualidad, pero son los que más están insistiendo con decir, escuchen, el esquema de home office, o sea, permanente, no va. O sea, lo que necesitamos es que la gente esté en la oficina, 9, 18, lo que fuera. Y por eso digo que hay como diferentes modelos pensando en la post-pandemia, ¿no? Claro. Cuando termine todo esto, ¿qué modelo vamos a elegir? ¿Cómo van a trabajar nuestros empleados? Y sobre todo, ¿qué es lo mejor? No solamente para los empleados, sino qué es lo mejor para las empresas en términos productivos, ¿no? Una discusión que se da en todo el mundo. En todo el mundo, totalmente. Seba, querido, te sabemos que tendrás que ir. Gracias, como siempre. Un placer escucharte. Dale, me voy a trabajar virtual. Hasta la próxima. Trabajarse virtualmente.